Hoy vamos a hablar acerca de la comunidad que ama a Dios y que tiene un compromiso de extender y predicar el Evangelio. El Evangelio es lo mejor que nos ha pasado. Y lo mejor que podemos decirle a una persona que vive en un momento complejo y en una situación difícil. Quizás podamos llenarle el estómago y vestirlos, pero volverán a tener hambre y volverán a tener frío, porque son cosas pasajeras que carecen y se pasan en el tiempo. Pero lo que nosotros tenemos es una noticia que es eterna y que además resuelve un problema entre la humanidad y Dios. Y hoy vamos a intentar correr y condensarlo todo mucho porque es un tema muy amplio y que tiene muchas cosas para comentar. Vamos a intentar de irnos con la idea bien clara, con un argumento bien transparente en nuestra mente acerca de qué hacer con lo que Dios nos ha dado y con lo que ha pasado en nuestra vida. Y cómo puedo yo contarle eso a otra gente y de qué manera le cuento lo que ha pasado en mi vida. Teniendo en cuenta que el Evangelio es una buena noticia, nunca es una mala, es una buena noticia. Y nosotros tenemos que intentar que esa buena noticia permanezca en el tiempo como buena noticia que soluciona un problema entre la humanidad y Dios, que es nuestra eternidad. Quizá no solucione nuestra economía, ni solucione nuestro matrimonio, ni solucione nuestras enemistades, que es consecuencia muchas veces de un buen entendimiento de lo que es el Evangelio. El Evangelio es una buena noticia donde Dios ha decidido, por medio de Cristo, reconciliar al mundo con Dios, perdonarle sus pecados, reconciliarse con Dios y darle una eternidad en Dios, que es lo que nosotros no podemos solucionar. Y eso lo ha solucionado Cristo en nosotros. Cuando Jesús, en el capítulo 24 de Lucas, habla con sus discípulos y los encomienda a hacer este trabajo, le dice lo siguiente, os lo voy a leer. Lucas capítulo 24, capítulo 24 de Lucas y versículos 44 al 49. Dice así, luego les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y entonces le abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y les dijo, así está escrito, es decir, fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día, y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados de todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. Ciertamente yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedad vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis revestidos del poder de lo alto. Esto es palabra de Dios. Y como dicen en la Iglesia Católica, te alabamos, Señor. ¿No? Esa costumbre la recogimos hace mucho tiempo. El sacerdote decía, palabra de Dios, y todo el mundo decía, te alabamos, Señor. Fíjate qué interesante es esta comisión de Jesús a sus discípulos. Una comisión que lleva implícita un mensaje de mandato. Como escuchábamos la semana pasada, que se nos hablaba de escucha Israel. Aquí dice id. Aquí hay un mandato de id, que no es una opción, es un mandato. Para todo aquel que voluntariamente ha decidido seguir a Cristo. Esto no es para todos, sino para el que ha decidido seguir a Cristo, el mandato es id y predicar el Evangelio. A toda criatura.
El que creyera y fuere bautizado, ese será salvo. El que no creyera, pues, que se apañe, ¿no? Para eso lo ha decidido también. Mi tema es en esta mañana de que cuando este mandato se da a los discípulos, pues han pasado 200 o 2000 y pico de años. Una sociedad que en aquel tiempo vivía en derredor de su creencia en Dios y como que Dios atenuaba todo lo que era la vida de la sociedad. Y la sociedad vivía en torno a Dios. Y era entendible y era asumible que este mensaje fuera publicado por mucha gente. Pero antes de empezar el tema en esta mañana, me gustaría meditar y reflexionar de que en la sociedad en la que nosotros vivimos hoy no es la misma que cuando estas palabras se pronunciaron. 2000 años y pico después, vivimos en una sociedad totalmente diferente, con culturas diferentes, con formas diferentes, con ideologías diferentes y con maneras de pensar tan diferentes a esto, que nos tenemos que plantear cómo llevar el Evangelio en una sociedad moderna como hoy. Lo hacemos de la forma en que ellos lo hicieron, usamos formas nuevas, usamos técnicas nuevas. ¿Cómo lo hacemos? Yo no sé si tú te has planteado en este mundo tan moderno, tan rápido y tan cambiante, ¿cómo haces tú? O me gustaría preguntarte si tú tienes dudas en cuanto a la transmisión del Evangelio con la gente que te rodea. Si te es fácil, si no te es fácil, si la gente te cree, si no te cree, si se ríe de ti, si no se ríe de ti, si eres creíble, es decir, ¿cómo te planteas hablar a un mundo que vive de espaldas a Dios, que cada vez está más lejos de Dios, y cómo te planteas tú llevarle este mensaje de buena nueva? Para mí es un reto, no sé para ti, pero es que el mundo ha cambiado mucho, muchísimo. Entonces yo me planteo de que en este mundo tan moderno y que es tan cambiante, ¿cómo hago yo para predicarle el Evangelio? ¿Qué método, qué técnica, qué forma, qué maneras uso para hacerle entender a un mundo que vive de espaldas a Dios de su necesidad de volverse a Dios por medio de esta buena noticia? Y es para que la Iglesia y nuestra fe reflexione de que tenemos que buscar formas y maneras de que el Evangelio, esta buena noticia, llegue al corazón de la gente. Para eso igual tenemos que revisar ciertas capacidades que a lo mejor hemos olvidado. Aquí hay tres cosas que a mí me gustaría compartir antes de empezar el tema del evangelismo, que para mí han sido importantes. La capacidad de cambiar planteamientos en cuanto a la buena noticia para que veamos una necesidad en la calle y no pasemos de largo. El trabajo social que se hace con la gente, la cercanía que se hace a través de ayudar a la gente en sus necesidades sociales, está siendo un baluarte importante, porque primero damos de comer, primero abrazamos, primero escuchamos, primero atendemos a las personas y luego la conciencia de las personas se predispone a decirte por qué me ayudas y por qué tú estás interesado en mí. Pero primero yo lo abrazo, primero lo escucho, y a través de esa cercanía entiendo que esa persona está en una necesidad y puedo tener la oportunidad de hablarle de lo que pasó en mí, de lo que yo viví. Por eso es importante que las historias que Jesús nos expresa en los evangelios las tengamos en cuenta para aplicarlas en un mundo moderno como el de hoy. Hay una historia de el samaritano que a nosotros siempre se nos ha escuchado y se nos ha predicado mucho, y siempre se nos ha pegado al oído el pasar de largo. Este pasó de largo y este no lo entendió y este no lo vio. La iglesia, de verdad, hay una carga en mi interior. La iglesia en este tiempo
para llevar a cabo la buena noticia, tenemos que tener una gran conversión de nuestro corazón a Dios para que las cosas que están a nuestro alrededor no las obviemos, ni las ignoremos, ni pasemos de largo, sino seamos plenamente conscientes que hay gente a nuestro alrededor que lo está pasando mal, que necesita ser escuchada, que necesita ser abrazada. Y quizás sea uno de los planteamientos que tengamos que hacerlo en este tiempo. No puedo pasar de largo ni ignorar a la gente que está a mi alrededor, sino que tengo que escucharlas. Porque tengo una dificultad para llegar a ellos, porque no sé cómo hablarles directamente de que Dios lo ama. Y tengo que tener claro que cuando yo le lleve el mensaje, le tengo que dar lo más concreto del mensaje. Hay muchas formas de ilustrar la predicación del Evangelio, pero la más práctica, la que más llega al corazón de la gente, es que primeramente tenemos que abrazar y escuchar a la persona para poder luego decirle lo que realmente le hace falta. No sé si estáis de acuerdo o no, pero es una experiencia muy personal mía. Por medio del afecto, del abrazo, de la cercanía, de la comprensión, y luego tengo algo que decirte. Una segunda cosa es la capacidad de adaptarlo o de contextualizar en un mundo que ya hoy es antiguo. Mañana es más moderno que hoy. ¿Cómo contextualizar en un mundo que nos ha superado? Estoy hablando desde mi experiencia. Igual tú dices, este tío está desfasado. Pero un mundo que a mí me ha superado. Un mundo que en muchas circunstancias no sé cómo hablarle de Jesús. Un mundo que es tan moderno, que va tan rápido, que a veces me quedo por debajo. Entonces la iglesia parece que en ocasiones está viviendo un desfase entre lo que el mundo vive y lo que es mi experiencia con Dios. Tengo que intentar adaptarme lo más posible en mi lenguaje, un lenguaje que me entienda el que me escucha, una manera de hablar que me entienda el que me está oyendo, una manera de hablar que el que me escucha pueda advertirse en su conciencia que le estoy diciendo algo importante. Los evangélicos tenemos un lenguaje religioso, porque vivimos y estamos siempre rodeados de este tipo de palabras. Pero cuando salimos al mundo, el mundo vive en otra ideología y en otra forma de pensar. Y nosotros tenemos que ser avispados y muy diligentes en discernir en qué condición está la persona, si te está entendiendo las palabras con las que tú estás intentándole transmitir el Evangelio. Estoy hablando de lo más práctico posible. Yo no sé si estoy haciéndome entender, pero estoy hablando de la dificultad que yo me encuentro en la calle para que la gente pueda entenderme que tengo algo bueno que decirle. Y para eso es importante que yo me pueda adaptar, que no significa compartir la forma en que el mundo tiene, que no significa ser permisivo, que no significa adaptarme a la manera de pensar del mundo, sino que en alguna forma Pablo llegó a entender esto en su evangelismo y dijo, yo me hice a los judíos de una forma para alcanzarlos para Cristo y salvarlos. Me hice a unos de una forma y me hice a otros de otra, de tal forma que mi intención era salvarlos y que ellos se reconciliaran con Cristo y recibieran el perdón de pecados. Pero tuve que ser flexible y tuve que adaptarme a su ambiente. Que no significa adoptar la forma del mundo ni ser permisivos con el pensamiento del mundo, sino que tengo que estar cerca de ellos de tal forma que yo entienda en qué condición están. La tercera cosa que a mí me gustaría compartir en esta mañana con respecto a esto, antes de empezar lo del evangelismo, es la capacidad de romper barreras. En lugar de
levantar barreras, tender puentes. Fíjate lo importante que es en nuestra forma de hablar de Jesús, facilitarle el camino a la gente que voluntariamente quiere entregar su vida a Dios y no levantar barreras ni muros para dificultarle con nuestra religiosidad y nuestro lenguaje la posibilidad de acercarse a Dios. El levantar barreras a veces, sin darnos cuenta, las levantamos que ponemos unos niveles tan altos, tan exigentes, que la gente no ve la necesidad de acercarse a Dios. Pongo un ejemplo. La experiencia que Pablo y Pedro tienen con lo suyo en su tiempo es suficiente como para que podamos entender por dónde queremos o dónde tenemos la necesidad de romper barreras. Pedro tiene una experiencia espiritual con Dios y el Espíritu Santo le dice que vaya a predicarle a un hombre llamado Cornelio. ¿Sabéis esa historia? El capítulo 10 del libro de los Hechos. Primeramente él dice, yo no voy, porque son gente regular. Por son gente que no me siento bien con ellos. Pero fijaros que cuando Dios tiene un propósito, en esa consagración que tenemos a la hora de lanzarnos a hablar de Jesús, tenemos que aprender de que el que nos manda y nos envía es el Señor y nos tenemos que enfrentar que las barreras mentales y los obstáculos mentales que a veces nosotros nos ponemos, a Dios no le sirven si tú no los derribas para que el Evangelio llegue hasta el último de la tierra. Y Pedro dijo, yo no voy a tal sitio. Me es indigno entrar en casas de los gentiles. Yo no voy a tal sitio. El Espíritu Santo insistió y él finalmente obedeció y entró en casa de Cornelio, le predicó el Evangelio y no tuvo más remedio que aceptar lo que Dios había provocado en ese lugar. Si Dios lo ha decidido, yo no tengo nada que decir. Entonces es importante que en lugar de levantar muros y barreras, nosotros tendamos puentes facilitándole a través de nuestra comprensión, de nuestro lenguaje y de nuestra manera de hablar de Jesús, le tendamos puentes para que la gente voluntariamente se acerque y pueda entregar su vida a Dios. Las barreras no las levanta el Evangelio, sino que las levantamos nosotros porque adquirimos conceptos religiosos y formas que a veces no son convenientes para el que escucha el Evangelio. Y ahora vamos a entrar de lleno en lo que nosotros somos capaces de poder transmitirle a la gente. Es necesario que el creyente entienda primeramente lo que quiere transmitir. Dice a los discípulos que cuando Jesús les habló, dice que se le abrieron las Escrituras y entendieron perfectamente que Jesús había muerto según las Escrituras, conforme a la ley, y que estaba ahí para el perdón de los pecados de la humanidad. Importante eso. Cuando nosotros queremos hablar la buena noticia, no le podemos contar cualquier cosa, sino aquello para lo que hemos sido enviados. El perdón y el arrepentimiento de los pecados para que la gente se reconcilie con Dios. No le podemos ofrecer más ni ofertar ninguna otra cosa. Esto es lo que se nos ha encomendado. El perdón de los pecados y el arrepentimiento para que sean salvos y se reconcilien con Dios. Ahora, si tú te atreves a ofertarle otra cosa, la pagas tú y la suplantas tú. Pero lo que Dios te ha encomendado es esto, el perdón de los pecados y la reconciliación con Dios. El Evangelio no es una opción. Predicar el Evangelio no es una opción, es un mandato para el creyente. ¿Sí? Eso lo entendemos, eso parece que nos suena mal, ¿no? Me han mandado a predicar, sí. Eso es lo que tienes que hacer. Porque tú no puedes dejar de hablar lo que has visto y oído. Tienes que decir exactamente lo que ha ocurrido en tu vida. Por eso no podemos ofertar otra cosa. Dios te va a prosperar, Dios te va a sanar, Dios te va a dar un trabajo, todo eso es cosecha nuestra.
Nosotros hemos sido enviados a predicar el Evangelio. Y cuando el Evangelio entra en el corazón de una persona y esa persona se entrega y se consagra a Dios, lo que surja de ahí será que esa persona está entendiendo y recogiendo muy bien lo que Dios quiere hacer y pone la actitud correcta en toda la problemática que tiene para enderezar su vida. Y Dios va a bendecir su conducta, pero el Evangelio no es mágico en ese sentido. Dios te va a prosperar. Así como así no. Porque primero yo me tengo que arrepentir. Y me tengo que consagrar a Dios. Y me tengo que reconciliar con Dios. Y mi conducta va a poner los mimbres necesarios para que las cosas que yo estoy desordenado me puedan reconducir a Dios. No sé si estáis de acuerdo o estoy diciendo una chorrada. Pero miren qué interesante. ¿A quién le tenemos que predicar el Evangelio? ¿A un grupo de gente? ¿A un tipo de culturas? ¿A los jóvenes? ¿A los mayores? ¿A quién le tenemos que predicar el Evangelio? Fijaros qué interesante. Cuando nosotros tenemos que hablar de algo, tenemos que tener una base suficiente para apoyarnos, que nuestro mensaje sea creíble y sea entendido. Acordaros de la promesa de Dios a Abraham. Hay que empezar por los fundamentos principales. La promesa de Dios a Abraham es: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, todas las etnias de la tierra. Cualquier persona es, en alguna manera, digna de que se le predique y reciba el Evangelio. Porque así lo ha demandado Dios. No nosotros. Todas las etnias de la tierra serán benditas. Esa promesa Dios se la dio a Abraham, incluyéndote a ti, incluyéndote a ti, incluyéndote a mí, mucho antes que las cosas que nosotros conocemos fueran dichas. Cuando esa promesa llega en las manos de Jesús, capítulo 4 del Evangelio de Lucas, Jesús dice: porque el Espíritu de Dios está sobre mí para hacer este trabajo. Y dice exactamente, yo lo leo. Yo necesito otra Biblia, diferente a esta. Está rota. Dice: vino de Nazaret a donde se había criado el sábado y entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Se le dio el libro del profeta Isaías, habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar a los cautivos y vista a los ciegos y poner libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable de Dios. Ahí no hay una élite de personas, ahí no hay un tipo de personas, ahí hay corazones rotos, gente dañada, gente quebrada, gente herida. Ahí no hay un tipo de persona, sino que yo he venido para que cuando me encuentre personas como esta, yo le pueda anunciar la buena noticia de que tienen una oportunidad de reconciliarse con Dios si se arrepienten, se consagran y se entregan a Dios. Y entonces el Evangelio es efectivo, porque para esto yo he venido. No he venido para otra cosa. Todas las personas, todas las etnias con un cometido: que esta noticia llegue al corazón de la gente que está herida, la gente que está dañada. Es decir, ¿y a quién le debo de predicar? A todos los que están en esta necesidad. Porque para eso hemos sido enviados, para dar esta buena noticia. Aquí no habla de economía, no habla de casas, no habla de coches, no habla de ropa, no habla de prosperidad. Habla de corazones rotos. Por eso nosotros no podemos desviarnos hacia otras historias que no tienen nada que ver con esto, que son un complemento de la relación del hombre con Dios en la medida en que va entendiendo y comprendiendo su relación con Dios. ¿Entendéis? Sí. El Evangelio es para todos los que están en esa condición, para todos los que se hayan perdidos y para todos los que se dejan encontrar.
¿Quién debe de decir esta noticia? Los que han decidido hacerse discípulos de Jesús y toman su enseñanza como una forma de vida. No te sientas obligado a decir esto si primeramente no ha sido comprendido en tu vida, lo has interiorizado, lo llevas de una manera tan marcado en ti que tienes la necesidad de hablarlo, que tienes la necesidad de publicarlo, que tienes la necesidad de anunciarlo. Si no es algo que se ha hecho en tu vida de tal manera que sientes la necesidad de proclamarlo, este mandamiento no es para ti. Fijaros qué interesante. ¿Dónde debemos de ir con estas noticias? ¿Dónde debemos de ir con estas noticias? Jesús dijo, id y predicar el Evangelio, empezando desde Jerusalén. Se le está hablando a gente nativa de allí o que vive muy cerca. ¿A nosotros qué nos diría? Id y predicar el Evangelio, ¿desde dónde? Desde aquí, todo lo que nos ocupa alrededor, lo más cercano y un poco luego lo más lejano. Pero empezando desde aquí. Así que tu evangelio, tu evangelismo, tu evangelización empieza desde el lugar donde vives, desde el lugar donde trabajas, desde el lugar donde estudias, con la gente con la que te encuentras, la gente con la que te relacionas. Ese es tu lugar de evangelio. ¿Qué le debes de decir? Lo que está ocurriendo en tu vida. No le cuentes mi historia. Cuéntale lo que ha pasado en tu vida. Cuéntale lo importante y lo grande que es Dios en tu vida. Cuéntale lo que Dios ha hecho en tu vida. Cuéntale lo que cuesta seguir a Jesús y hacerse un planteamiento de vida cristiana. No le vendas otra cosa. Nosotros los evangélicos somos los mejores en decepcionar a la gente. Porque tenemos una labia, y hablamos tan bien y decimos tantas cosas bonitas que le planteamos unas historias a la gente que está mal, le planteas un mundo idílico. Pero no es así. Fíjate cómo Jesús comienza su llamado a aquella gente que estaba alrededor suya y le dice, el que quiera. Vamos a empezar por ahí. El que quiera. Lo que quiere decir que no es para todos, sino para el que quiere. El que quiera seguirme, tome su cruz, niéguese a sí mismo y siga. Tomar la cruz de Jesús es aceptar su enseñanza. Su enseñanza que nos enseña mucho más a dar que a recibir. A entregarnos en favor de los demás que a estar siempre buscando el favor de Dios para mi vida. Es decir, cuando nosotros entramos de lleno en cómo podemos anunciar el Evangelio, nos encontramos con unas demandas, con unas historias donde tú puedes decir, esto no es lo que me dijeron. Pues yo no sé quién te lo dijo. Vamos a empezar por el maestro que te dice, llégate a ti mismo. Tienes que decidir vivir para mí. Tienes que tomar mis enseñanzas y hacer las prácticas en tu vida de tal forma que te conviertas en mi discípulo. Y tienes que decirle a la gente que yo he venido para hacer esto. ¿A qué gente? A todos los que quieran. Entonces, cuando manejamos la noticia del Evangelio para poder transmitirla, por eso es tan importante lo que Jesús decía. Dice, se le abrieron las Escrituras de tal manera que comprendieron. El primero que tiene que comprender qué es el Evangelio, lo que Dios ha hecho en tu vida, cómo es Dios en tu vida, eres tú. Porque tú eres el que tiene que transmitir la noticia. Si tú has recibido un Evangelio con carencias, con lagunas, con historias, es necesario que eso le demos una reformulación, una reagrupación del Evangelio para que yo
tenga claro lo que tengo que decirle a esta mujer, a este hombre. Y el trato que Dios tenga con ellos será aparte, pero yo he sido enviado a decirle, mira, Cristo Jesús murió por tus pecados. La Biblia nos habla de que el hombre tiene una condición de que todos pecaron y no hay ninguno bueno. Que estamos separados de la gloria y de la voluntad de Dios y de la eternidad con Dios. Que no tiene solución. Y que Cristo ha venido para solucionar tu problema. Si tú quieres, tienes la posibilidad de arrepentirte, consagrarte a Dios y seguir a Jesús. No tienes que decirle más nada. A que no es atractivo. No le hemos hablado de prosperidad, ni de sanidad, ni de esto. Eso no es atractivo. Pero tú te crees que alguien, en su sano juicio, si tú le hablas a un pobre que lo pillas en la calle, le dices, Dios va a prosperarte, te va a dar un trabajo, te va a vestir bien, te va a dar una vivienda, te va a dar una familia. ¿Hay alguien que pueda rechazar esa oferta? Pero es que tampoco hemos sido llamados a decir eso. Entonces, nuestro lenguaje y nuestra forma de decirle el Evangelio a aquellos que están viviendo tiempos malos es a lo que Jesús ha venido, es a sanar su corazón y a darle paz a su alma y a reconciliarlos con Dios. Eso es lo que tenemos, en alguna manera, el respaldo de la Biblia para decirle a la gente. El resto deja que Dios lo haga en la vida de cada persona. Nosotros no estamos autorizados para decir cosas que el Evangelio no nos permite decir. Entonces es muy importante que nosotros a la hora de llevar la noticia del Evangelio sepamos qué vamos a decir. Y a qué la gente se tiene que comprometer en relación con Dios. Dice en la carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 19, que cuando Jesús habla en el templo de que había venido para dar buenas nuevas a los pobres, Dios le dio a Jesús el ministerio de la reconciliación. Luego vamos a hablar un poquillo de qué es reconciliación. Pero gráficamente, en muchas ocasiones hemos dicho, el mundo vive allí y Dios vive allí. Y están peleados. ¿Has visto alguna vez una pelea entre dos personas? Que por nada dejan de mirarse, por nada dejan de hablarse, por nada se distancian y se ven por la calle y el uno se cruza de acera con tal de no hablar con ella y decir, ¿sí o no? ¿Habéis visto esa enemistad? O nadie se ha peleado en su matrimonio y el uno en una esquina y el otro en otra y se duermen por la noche y se dan la vuelta y ni se toca ¿no? Todavía falta experiencia. Pero sí. Pero muchas veces cuando dos personas no se tratan, no se quieren ver. Y por eso la palabra reconciliación cobra importancia. Porque la humanidad rompió con Dios y vivía a su estilo. Y Dios vivía en una parte con el deseo, que habla en Génesis, de alguna vez reconciliarse con el mundo. Pero no tenía forma. Y la gran noticia es que Dios lanzó de manera voluntaria a Jesús, dándole, como dice Corintios, el ministerio de la reconciliación. ¿Qué quiere decir el ministerio de la reconciliación? Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros? Que Cristo nos delegó a nosotros el mismo ministerio que Él tenía, reconciliar al mundo con Dios. Y esa es nuestra labor. Que donde haya una pelea porque nosotros ya hemos resuelto nuestra pelea con Dios. Ya nuestros pecados han sido perdonados. Ya estamos reconciliados con Dios y tenemos paz con Dios. Y tenemos la seguridad de vivir una eternidad con Cristo. Yo ya tengo ese problema resuelto. Pero si yo quiero ser una persona de paz, una persona que reconcilie personas con Dios,
tengo que saber utilizar bien la buena noticia. ¿Qué es lo que la buena noticia le puede causar a una persona que no cree en Dios, que ignora a Dios, que vive de espaldas a Dios y que no tiene interés en las cosas de Dios? Yo tengo que poner en contacto a esa persona con Dios, porque ese es mi ministerio. Eso es lo que se nos ha encomendado, poner a la gente en contacto con Dios para que se reconcilien. Decirle a la gente, como escuchábamos la semana pasada, Dios te ama, porque Dios es único en su amor contigo, no tienes que tener ningún tipo de perjuicio, acércate a Dios, porque Dios está dispuesto a perdonar tus pecados. Para eso es que Cristo vino, por eso es tan importante que la buena noticia, que la sabemos todos en mucho tiempo, yo tenga algo interesante que decirle. Que Cristo ha venido para perdonar tus pecados. Que Cristo ha venido para que te reconcilies con Dios. ¿Qué le pide a la persona que escucha estas cosas? Pues le pide un cambio de sentido. Le pide un cambio de actitud. Le pide un cambio de conducta. Que antes yo vivía sin tener en cuenta a Dios, que es el gran problema de la humanidad. Dice Romanos capítulo 2, que por no tener en cuenta a Dios, la gente se desvió y tomó determinaciones personales. Por no tener en cuenta, así que la clave es no tener en cuenta a Dios. Y la clave de la reconciliación es tener en cuenta a Dios para que el hombre y Dios, la mujer y Dios se reconcilien y sean de nuevo uno. Nosotros tenemos aquí ahora un tema. Que la reconciliación es precisamente esto que os voy a leer. Reconciliar implica recuperar un estado previo, positivo y traumáticamente quebrado. La reconciliación puede ser entre dos personas o entre grupos. Es un proceso de superación de las rupturas del alma. Nuestra alma está rota con Dios y Cristo las va a curar. Para arreglar distanciamientos, agravios y heridas. Eso es lo que hace la reconciliación. La reconciliación es un establecimiento de la concordia y de la amistad entre dos personas que se van mal. ¿Estáis de acuerdo? Eso es lo que dice, lo podéis buscar. Es un mecanismo de resolución de conflictos. Vamos a usar el mecanismo de la reconciliación de Cristo para, en alguna forma, reconciliarnos con Dios. Dice Efesios, vosotros que estabais lejos, Dios os ha hecho cercanos por medio de Cristo. La obra de Cristo es tocar las conciencias de las personas. La obra de Cristo es tocar las conciencias de las personas que viven lejos de Dios. Fijaros que empezábamos Lucas capítulo 24 diciendo, id por todo el mundo y predicad el evangelio. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Pero esperaos aquí, hasta que seáis llenos del Espíritu Santo. Interesante. Fíjate qué importante es. Dios nos manda a hacer una labor de evangelismo, pero no nos manda solos. No nos deja huérfanos en el mundo. Dice, toma, dile esto al mundo, yo estoy dispuesto a perdonar sus pecados y ya está. Dice que el mandato de predicar el evangelio iba respaldado por la investidura del Espíritu Santo. Esperaos aquí, en Jerusalén, hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Y cuando eso suceda, me seréis testigos desde aquí hasta los confines de la tierra. Con lo cual implica que el creyente que quiere hablar del evangelio, que quiere hablar de esta noticia, que quiere ser efectivo, que quiere ser práctico, que quiere honrar a Dios con el anuncio de esa noticia, tiene que buscar la llenura del Espíritu Santo, porque es imposible hablar de Jesús, convencer al mundo de pecado y no recibir la unción de Dios, porque no vamos a ser creídos. Si el evangelio, cuando el Espíritu Santo viene sobre ti, las escrituras se abren, tú entiendes lo que Cristo ha hecho por ti y buscas a Dios con el deseo de hablar de esto,
el Espíritu Santo vendrá sobre ti y te llenará de poder para anunciar al mundo lo que Cristo ha hecho en ti. Y eso significa que la gente te va a oír, te va a prestar atención y el Espíritu Santo te dará la fuerza para que el que te escucha sea convencido de pecado, de justicia y de juicio. Es así, no hay otra. Fíjate lo que les pasó a los discípulos. Capítulo 2 del libro de Hechos. Todos estaban orando juntos en el aposento alto, esperando aquello que Jesús le había dicho un tiempo atrás. Esperaos aquí. Y estaban orando juntos. Y de repente, nadie provocó aquel ambiente, nadie lo manipuló, nadie lo movió. De repente, de lo alto, bajó el Espíritu de Dios y llenó aquel grupo de creyentes. Y comenzaron a glorificar a Dios de una manera extraordinaria, nueva y totalmente fuera de lugar. Y en aquel tiempo estaban celebrando la fiesta de las cosechas, la fiesta de Pentecostés. Y había en Jerusalén gente de todos los alrededores de Jerusalén que venían a ofrecer sus ofrendas a Dios en gratitud por su cosecha. Y la estaban celebrando 49 días después de la Pascua de la crucifixión de Jesús. Coincidió. Tiempo de Dios, ¿no? ¿Sabéis lo que está ocurriendo en una universidad de Harvard y por ahí? Ahora están las redes pues, todas llenas de ese anuncio. Hay una universidad que llevan yo no sé cuánto tiempo adorando y alabando a Dios y la gente haciendo cola para entrar al culto. Y dice, algo sorprendente, pero aquí la gente llega, se tira al suelo, comienza a alabar a Dios y la gente está cambiando. Algo increíble. Un mover del Espíritu Santo, algo así en Pentecostés. Estaban todos juntos orando y de repente el Espíritu Santo bajó. ¿Para qué bajó? Pues para un cobarde de Pedro que momentos antes había negado a Jesús y que decía, yo lo conozco a tal hombre, no tengo nada que ver con este hombre, se levantó delante de su propia gente en mitad de aquella expectación y dijo, un momento, esto que vosotros estáis viendo es lo que venía en la Escritura. Esto estaba anunciado, que esto iba a suceder. Y a este que vosotros habéis crucificado, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y esta es la pregunta. Cuando yo hablo del Evangelio, ¿hacia dónde tengo que llevar al que me escucha? Este argumento es clave. Cuando yo hablo del Evangelio, ¿hacia dónde tengo que llevar al que me escucha? ¿A tener una imagen distorsionada de Dios? ¿A enfrentarlo realmente a la condición en la que está? Y confrontarlo en lo que tiene que hacer. Pues, decía Pedro, a este que vosotros habéis crucificado, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y le está diciendo a los judíos que lo que ellos esperaban, la cantidad de años que llevaban esperando la restauración de Israel, la promesa del Mesías, que apareciera el Mesías Salvador, que aquella promesa se la habían cargado de un plumazo. Y no vieron otra cosa que pensar, ostras, tantos años esperando con ilusión que viniera el Mesías y ahora aparece, no lo hemos creído, lo hemos crucificado. Y entonces nosotros, ¿qué solución tenemos? ¿Estamos perdidos de por vida ya? ¿No tenemos solución? Pues cuando nosotros hablamos del Evangelio, tenemos que llevar a los creyentes, a las personas que nos escuchan, a esas circunstancias. Si es verdad lo que usted dice, ¿qué solución tiene mi problema con Dios? ¿Tengo alguna oportunidad de reconciliarme con Dios? ¿Hay alguna posibilidad de que yo pueda obtener esto que tú me dices? Y Pedro habló. Tenéis que creer que este es el Mesías. Tenéis que arrepentiros. Tenéis que ser bautizados en el nombre de Jesús.
y seréis llenos del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para los que están lejos y para cuanto el Señor nuestro Dios os llame. Fíjate qué interesante es que esto que estamos hablando nosotros lo interioricemos. Y cuando eso sucedió, cuando la investidura del Espíritu Santo vino sobre aquellos creyentes, sucedió algo de Dios. La gente del vulgo, ignorante, sin letras, sin preparación, sin estudios teológicos, sin escuela, sin máster en nada, solamente la investidura del Espíritu Santo sobre ellos y la conciencia de lo que Dios había hecho en ellos. Es decir, el darse cuenta que Cristo había perdonado sus pecados y que tenían vida eterna en Cristo. Solamente interiorizar eso los impulsó de tal forma que aquel día se convirtieron más de 3.000 personas a Cristo. Más de 3.000. Gente, ya te digo, sin historial ninguno. El maestro ya no lo tenían, pero tenían el Espíritu Santo. Algo dicho por Jesús: yo me voy, no de huérfanos, sino que enviaré el Espíritu Santo, el Consolador, para que esté sobre vosotros y tomará de lo mío y os lo hará saber. Tomará de lo mío y os lo hará saber. Fíjate, el Espíritu Santo bautizó a aquella gente, los impulsó de vigor, de fuerza, de esperanza, de ilusión, de tal manera que gente que no sabía ni leer ni escribir, iban por todos los rincones de la tierra hablando exclusivamente de la noticia: Cristo ha muerto por vuestros pecados, ha resucitado y tenéis la oportunidad de reconciliaros con Dios. No tenían otro mensaje. ¿Y qué es lo que ocurre? Dice Romanos: esto que ha ocurrido no me avergüenza. ¿Te avergüenza hablar del Evangelio a ti? ¿Tienes impedimentos para hablar de lo que Dios ha hecho en tu vida? Pues dice que esta gente es como si a una zorra le quemaran eopo y lo soltaran en un trigal. Esta gente incendió todos los alrededores de Jerusalén del Evangelio. Y el Evangelio creció como la pólvora. La iglesia se extendió. La gente se convertía y aquello explosionó. De tal forma que se creó una gran contrapartida del Estado romano y fueron recogiendo y persiguiendo a la gente que hablaba en el nombre de Jesús. Y cuanto más los perseguían, más se extendían, más la iglesia crecía, más gente se convertía. Y esto fue el principio de algo que ha llegado hasta nuestro tiempo. Y gente como esa, en todos estos 2000 años, han sacrificado su vida, su tiempo, su voluntad, todo lo que ellos eran para que el Evangelio a través de los siglos llegara hasta nuestro tiempo. Pero todo eso forma parte de algo que ya ha pasado. Ahora a nosotros nos toca cubrir esta etapa. De aquí en adelante, ¿qué piensas hacer con lo que Dios ha traído a tu vida? ¿Está este convencimiento de lo que Cristo ha hecho en tu vida? ¿Tienes la intención de obedecer el mandato de predicar? ¿Sabes a quién llevarle el Evangelio? ¿O tienes élites y grupos a los que tú ya has borrado de la lista? ¿Sabes cómo llevar esto? ¿Sabes qué decirle? ¿Sabes cómo contarle lo que ha pasado en tu vida? ¿Te estás preparando, buscando a Dios para que el Espíritu Santo te llene, te invista de poder para hablar de esto? Todo esto es necesario que nosotros lo interioricemos en nuestra vida para que en alguna forma nosotros podamos decirle al mundo que realmente Dios los ama, que Cristo ha venido para perdonar sus pecados
y que tienen una eternidad con Dios si ellos se arrepienten y se consagran a Dios. Hasta ahí llegó nuestro trabajo. Si son creyentes, se acercarán a Dios. Si no son creyentes, se reirán de Dios y se alejarán de Dios. Pero tú usaste tu talento, el que Dios te dio, para hacer esto. Si eres consciente, no lo escondas, no lo guardes, ponlo a funcionar y deja que Dios bendiga el talento de amor que ha puesto en tu corazón y que llegue a los más posibles de aquellos que están alrededor tuyo y que tú seas una persona que sea creíble, que sea coherente y que ames a Dios también. Importante que esto que le ocurrió a esta gente, nosotros podamos leer esto. Dice, al oír esto, se compusieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. No dice otra cosa. Para el perdón de los pecados. Para que os reconciliéis con Dios. Tenemos que aprender bien ese trabajo. ¿Qué significa reconciliar o reconciliarse con Dios? ¿Cómo ser agentes de paz? ¿Cómo ser gente de paz? Que hace la paz y que provoca la paz. ¿Tú eres consciente de lo que ha caído en nuestras manos? ¿No te da alegría predicar esto? ¿No te emociona decir esto? En tanta complejidad y diversidad de pensamientos que estamos viendo continuamente en televisión y en las redes sociales, en radio, en periódicos, ¿no te da alegría decir esto? Estos que revolucionan el mundo han llegado hasta aquí. Y lo primero que va a ocurrir en muchas ocasiones, como dice el capítulo 4 de los Hechos, es que cuando eso suceda, dice que en aquel tiempo había gente que había prohibido hablar del Evangelio. Os prohibimos hablar de Jesús. Menos mal que nosotros no vivimos en un país donde nos cierren la boca. Pero hubo un tiempo en que sí. Pero cuando vino la libertad religiosa a España, tuvimos la oportunidad de hablar públicamente del Evangelio. Pero no siempre ha sido así. No podéis hablar de Jesús. La respuesta de los apóstoles de aquel tiempo dijo, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y se armaron de valor y la oración a Dios, Señor, tú mira la cantidad de problemas que hay alrededor nuestra. Danos el valor suficiente en mitad de tanta problemática de seguir proclamando y anunciando el Evangelio. Pero no se chamuscaron, no se vinieron abajo. Ahora, Señor, llénanos de valor. ¿Sabes cuál es uno de los grandes problemas para hablar del Evangelio hoy en día? ¿A que no te lo imaginas dónde está la dificultad? Está claro. Yo soy el gran problema. Porque yo tengo que despejar mi mente. Tengo que despejar mi corazón y tener claro que vivo exclusivamente para Dios. Entonces, Miguel, no sea extremista. Viviendo exclusivamente para Dios, voy a ver el resto de las cosas. Porque si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, no puede ser mi discípulo. Fijaros, esos principios hay que tenerlos en cuenta. Si yo no me entrego a vivir exclusivamente para Dios, el resto de las cosas que yo creo que son necesarias verlas, no las voy a ver con claridad hasta que yo no tenga este principio. Vivo exclusivamente para Dios. Amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todas mis fuerzas significa que yo he decidido vivir
en un todo con Dios. Y estoy exclusivamente hasta el día que me muera con la gran comisión de hablar de Jesús. Cuando yo entre en esa dinámica, voy a ver un montón de necesidades con mucha más claridad que las que veo ahora. Pero tengo que decidir quién es el que manda, quien me enseña, quien me aconseja y quién manda en mi vida. Si echamos un vistazo a la cantidad de enseñanzas de Jesús, una de ellas que a veces hace mucha mención, dijo, no hacéos tesoros en la tierra. No hacéos tesoros en la tierra, donde son temporales y los agentes los van a enmohecer. Hacéos tesoros en el cielo, donde la polilla ni el ladrón corrompe. Porque allí donde esté vuestro corazón, estará vuestro tesoro. Donde esté tu intención, donde esté tu deseo, te va a obligar a trabajar para ese deseo y para ese sueño. Si tu sueño es Dios, trabajarás para el sueño de Dios. Si tu sueño eres tú, tu prosperidad, tus circunstancias, trabajarás siempre para que esas circunstancias estén siempre latentes ahí. Pero si tu sueño es Dios y te llenas de este mensaje y sabes interiorizarlo, sabes entenderlo, lo has comprendido, sabes que es para todos, que no hay excepción de personas y que tienes que hablarle con claridad de lo que es el Evangelio, un mundo nuevo se abrirá en expectativas, en claridad, pero tenemos que decidirnos que esto es a lo que hemos sido encomendados, no a otra cosa. Por eso yo te animo que este final en que Pedro termina en Pentecostés sea algo importante en nuestra vida. No sea una historia más. Lo que ocurrió con Cristo Jesús fue el ofrecimiento más grande que Dios pudo hacer nunca en favor de la humanidad. No había un esfuerzo más grande que Dios pudiera hacer en favor de la humanidad. Y eso no se puede silenciar en nuestra boca. Eso no se puede ignorar por un tiempo o por día. Eso tiene que estar continuamente presente en nuestra vida, desde por la mañana hasta por la noche. Y yo tengo que buscar la consagración, la entrega a Dios, la unción del Espíritu Santo para que el Evangelio esté siempre fresco en mi interior, con ganas de publicarlo y de anunciarlo. Cuando yo deje de tener esa impresión, no tengo nada que decir. Cuando no tenga inquietud de hablar de Jesús, no sé por qué yo llevo el título de cristiano. Cuando yo no quiera honrar y glorificar a Dios en mi vida y decirle al mundo lo que Dios ha hecho, no sé por qué tengo doctrinas y enseñanzas cristianas en mi vida, si eso es lo más importante. Eso es a lo único a lo que Dios me ha encomendado hacer. Y es lo único que yo te quiero encomendar esta mañana. Interioriza el mensaje. Aprende a expresarlo. Háblalo a todas las personas que según Lucas capítulo 4 viven en momentos complicados. No hagas excepción de personas. Y cuando eso sucede, toda una región dice que se convirtió a Cristo. Samaria se convirtió a Cristo por una mujer que tuvo un encuentro con Jesús. Y cuando salió del encuentro con Jesús, comenzó a decirle a todo el mundo, he encontrado al Mesías. Y toda una región se convirtió a Cristo por una sola mujer samaritana que no estaba en la élite de las escogidas. Fíjate lo que Dios puede hacer contigo en el sitio donde tú vives. Con la gente con la que tú ves normalmente todos los días y la saludas, pero nunca percibes que está en una gran necesidad. Y tú puedes ser el gran enviado de tu barrio, de tu colegio, de tu universidad, de tu familia, de tus amigos. ¿Quieres ser un pastor? Pues ser pastor de tu barrio. ¿Quieres ser un buen consejero? Ser consejero de tus amigos.
¿Quieres ser un buen amigo? Sé un buen amigo en tu universidad, en tu colegio. Ten eso vivo en ti para transmitirlo. Y habrá gente que te crea y habrá gente que no, pero siempre habrá gente que acepte a Jesús. Siempre. Oramos y nos ponemos en pie. Recordar la ofrenda. Ya veo hay gente que me señala, bueno, vale, a mí siempre se me olvida. ¿Hemos entendido esto? ¿Sí? Debes de orar. Debes de orar que Dios te comisione. Seguramente habrá gente a la que tú no tengas en cuenta. Seguro. Ora que Dios te dé transparencia en tu manera de pensar. ¿Cómo puedo yo ser un agente de cambio en mi barrio? Recordad que nosotros estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, y que estábamos sin Dios en el mundo. Y por medio de Cristo nosotros fuimos reconciliados con Dios. ¿Cuánta gente no se encontrará como tú? Vamos a orar. Luego, María